Lejos de pensar que la pornografía está reservada a los adultos, estudios revelan que el 34% de los jóvenes entre los 10 a los 17 años afirma estar expuesto a contenido sexual online no deseado. Jóvenes que muchas veces pierden la orientación de sus padres y entran en lugares que pueden distorsionar la realidad o llegar a crearles una adicción como la pornografía. Así comienza Libertad sin Límites. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre, aquí en tu programa Libertad sin Límites. Un abrazo muy especial a la gente que nos acompaña a través de la TV Nuevo Tiempo, la gente que, por supuesto, está conectada por la radio y muchísimos amigos conectados por internet. ¿Cómo estás, Joel? Joel Flores. Muchas gracias, Carola. Estoy bien, agradecido a Dios y agradezco también ahí al equipo de producción que cada semana nos coloca allí en esos temas que están afectando a la sociedad. Algunos de ellos no los quiere tocar, no se habla, algunos son temas tabús para algunos, como el tema de hoy. Qué difícil es poder orientar o poder ayudar a una persona que es esclava de un vicio que probablemente no se expone para que los demás puedan conocer que esté en ese vicio. Aquel que es borracho sabe que está en el vicio del alcohol, aquel que es drogadicto sabe que tiene que salir de la droga, pero aquel que está en la pornografía es un vicio que nadie conoce y necesita muchas personas ayuda. Y yo creo que el tema de hoy es tan importante de bienestar, no solamente para jóvenes, sino para todos, jóvenes y adultos que están involucrados en este problema. Sin duda. Y ya nos introducimos precisamente al tema de hoy, diciendo que muchos padres de adolescentes temen, y esa es una realidad, ¿no, Joel? Temen la llegada de ese momento en el que sí o sí tienen que abordar el tema de... sexualidad, ¿no? Llega un momento como padres que tienen que abordar este tema con sus hijos y para los jóvenes tampoco es la conversación ideal, digamos, pero hay que hacerlo, ¿no? Yo voy a textualmente comentarte una frase de un educador y escritor que es especializado justamente en temas de sexualidad en escuelas de secundaria y preparatoria. ¿Qué dice él al respecto? Antes de la era de los smartphones e internet, conseguir información sobre la sexualidad era difícil para los jóvenes. ¿Verdad? Es cierto. Tenían, dice él, que acudir a los libros o esperar que los adultos abordaran este tema. Exacto. ¿Cierto? Pero hoy en día tienen acceso muy fácil a la información. Es así, ¿no es cierto? Con el tema de internet, los jóvenes, los adolescentes, hasta muchos niños, si no se los acompaña, tienen realmente acceso libre a muchos de estos contenidos, ¿cierto? Sin duda, la tecnología nos ha traído mucha información, la ciencia, los medios de comunicación, el internet. Ha favorecido la vida, sin duda. Tú puedes encontrar a un clic la información que necesitas. Sin embargo, el mayor peligro también al cual expuso Internet es que hay información indebida o hay cosas que pueden causar adicción como la pornografía. Exacto. Que de paso hay una industria detrás para que en cada sitio que tú ingreses pueda colocar allí alguna ventana para poder ingresar a un sitio pornográfico. Ahora, cuán importante es que los padres siempre estén vigilando, ¿verdad? Quizá no asfixiando allí la vida de los hijos, sin embargo, orientándolos de manera correcta
advirtiéndoles de las cosas que pueden enfrentar, porque tampoco un padre puede estar las 24 horas del día vigilando a su hijo, claro, pero sí debe tomar importancia algún comportamiento por allí un comportamiento que es fuera de lo normal. Entonces allí debe estar alerta. ¿Por qué? Porque hoy el Internet ha hecho que la humanidad pueda ingresar no solamente a buenos sitios de información, sino incluso a crear una adicción que va a desfavorecer su comportamiento, sus relaciones y el funcionamiento cerebral como es la pornografía. Tal cual, tal cual. Bueno, yo te sigo comentando lo que este educador, Albert Nacho, señala en relación al tema de la pornografía. Lo que pasa es, dice él, que no siempre es información buena, lo que tú acabas de mencionar. Por eso es importante que los adultos hablen con los jóvenes, no solo sobre la información que ellos encuentran online, sino, y esto es muy importante, Joel, sobre valores. Exacto. Y lo que realmente ellos sienten por dentro. Qué importante es esa amistad por parte de los padres, esa apertura por parte de los padres de abordar este tema desde ese ángulo, ¿no es cierto? Exacto. Realmente abordar el tema de valores, de principios. Y en el transcurso de una larga carrera en este campo, este educador Bernacho ha observado claramente una transformación incluso en la forma que los jóvenes afrontan el sexo. Mira lo que él señala. El cambio más grande que he visto, dice él como especialista en este asunto, viene por la gran influencia que tiene la tecnología, lo que decíamos, en lo que piensan los jóvenes sobre la sexualidad y en algunos casos en cómo ellos actúan. Exacto. O sea, no se trata solamente de lo que ven, sino de cómo está influenciando hasta la forma de pensar de los jóvenes y de los adolescentes. Lo que los padres tienen que comprender es que hoy estamos en una generación muy diferente de la generación que ellos vivieron. Sí. En el sentido de que al colocar ellos más principios y valores, les están protegiendo y cuidando más a sus hijos de los peligros que hoy existe por la tecnología, por el Internet, que antes, por supuesto, esto era muy distinto. Entonces, cada vez el mundo tiene mayor acceso, ¿verdad? Desde el lugar donde tú te encuentres. Lo que tienen que hacer los padres es orientar de manera correcta y lo que él dice es importante. Colocar principios y valores. Finalmente, el ser humano toma decisiones en base a esos principios y valores con la cual uno fue criado. Entonces, cuán importante es resaltar uno para poder cuidar de aquello que hace daño. Sin duda, es así. Voy a comentarte la opinión de otra especialista en este tema. Antes, como siempre, recordar a nuestros amigos que estamos esperando tu contacto a través de nuestras redes sociales. Comunícate con nosotros a través de nuestro facebook.com/Libertad Sin Límites, NT Siempre. Son bienvenidos tus comentarios y tus opiniones. Yo, ya cerrando la nota, existe la opinión muy acertada, muy importante de una sexóloga, Joel, Margaret Jones. Ella dice, la pornografía no nació ayer, pero antes era más fácil acceder a ella, como ya lo dijimos, o por lo menos el camino era más clandestino, ¿no? Ahora, dice ella, tienes portales que te ofrecen todo tipo de contenido pornográfico. Tienes que marcar una casilla, dice ella, y es así, para decir que tienes más de 18 años. Pero ¿quién comprueba que es así? ¿No? ¿Quién comprueba que realmente es así? Según esta especialista, no todos los jóvenes disfrutan necesariamente de este contenido, al que a veces ellos llegan de forma involuntaria. Hay muchos jóvenes que simplemente rechazan este tipo de contenido y que en ocasiones hasta los escandaliza, ¿no? La mente, dice ella, la mente adolescente no está totalmente lista para distinguir entre la realidad y la fantasía. Obviamente, hablando de los adolescentes en este caso, ¿no? Hay que hacerles ver que las relaciones sexuales no son así. Y más una vez ahí entra la compañía, la orientación. La educación. Y la educación, ¿no es cierto? De que realmente mostrarles no es así, no es tal cual tú ves, ¿no? En Internet. Volvemos a Albert Nacho, el educador, que él dice, ya para cerrar, a los jóvenes no les hemos enseñado bien cómo tener relaciones sanas, relaciones saludables, que es importante esto, ¿no? Las relaciones requieren un esfuerzo, destaca él. Los chicos tienden a pensar
que si son fáciles estas relaciones y tan pronto dejan de serlo o no son tan divertidas como les muestra la fantasía, simplemente se rinden. Exacto. ¿No? Esa es la realidad Y de ahí los ya comienza un adolescentes. desequilibrio en la persona, ¿verdad? Y una perversión mental que ya Exacto. afecta otras áreas de la vida. Exacto, y él finaliza diciendo, sin lugar a dudas, la pornografía online está debilitando la capacidad de muchos jóvenes para poder desarrollar una vida afectivo-sexual saludable. Qué preocupante. Esa es la palabra esto, ¿no? clave. ¿Cómo eso puede afectar en tus relaciones, en tu pareja, en tu familia, en tus relaciones interpersonales? Porque desde que uno es esclavo de este vicio, empieza a ver a las personas ya no como personas, como objetos. Como objetos. Existe una distorsión total. Carola, el tema hoy ya se ha convertido en un problema social. Sí, así ¿Por es. qué? Porque cada vez esto aumenta, no hay manera de controlar, pero sí hay manera de poder educar. Así Y hoy es. queremos que la Biblia incluso nos diga qué hacer frente a un peligro como este. Gracias Te por escuchamos. darnos esa nota tan interesante, Un gusto, que sin como duda es siempre. de interés para miles de Por personas. supuesto. Cada segundo, yo cuento uno y hay 30,000 personas que ya ingresaron, tuvieron acceso a algún contenido pornográfico. Cada segundo, 30,000 personas accesan a un contenido pornográfico. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la vida? ¿Qué tiene que ver? ¿Esto es dañino o no? Y por ahí tantas discusiones, incluso en especialistas, que recomiendan incluso. Mas hoy vamos a ver, desde el punto de vista no solamente espiritual, sino también social, que algunos ya colocaron a esto como un problema social, porque esto afecta a las relaciones y no solamente las relaciones, afecta el funcionamiento cerebral. Tú sabes que detrás de cada contenido pornográfico existe una industria de consumo que estudia la mente de las personas. Él sabe cómo colocar la fantasía en la mente de las personas hasta convertirlas en una adicción. Y yo conozco millones de personas, jóvenes especialmente, que sufren en silencio. Ahora, esto no es un tema muy tocado, esto en los púlpitos muchas veces no se habla, en las iglesias no se orientan, y es más, en la casa no se habla. Muchos jóvenes, yo ya visité muchos colegios, universidades, cada vez que tengo alguna entrevista personal, dice, por favor ayúdeme, yo me siento esclavo. ¿De qué? Usted sabe, yo no sé, ¿de qué? Y ellos empiezan allí a querer abrir su corazón con cierto miedo. ¿Miedo a qué? A ser criticado, a ser juzgado, a que tú puedas mirarlo como un monstruo, a hacer un escándalo, en lugar de ayudar a una persona que esté envuelta en un vicio secreto, en un vicio que nadie quiere que conozca porque es vergonzoso. ¿Y por qué es vergonzoso? Porque no hay una educación correcta, no hay una orientación adecuada, no hay principios, no hay valores. ¿Y qué cosa consumen? Lo que la sociedad les dice. Entonces, por el miedo a ser juzgado, muchos están sufriendo desesperación, frustración, culpa. Se sienten sucios, miserables. Es más, aquellos que crecieron con cierto grado de principio, cada vez que entran en este problema, se sienten con mayor grado de culpabilidad. Ahora fíjate, como esto ya es un problema social, hoy queremos hablar acerca de cómo nosotros podemos solucionar o cerrar las puertas. Y para aquel que ya entró, ¿qué esperanza hay para que pueda salir de esta situación? Primero, lo que tienes que entender es lo siguiente. La pornografía no solamente va a crear un sentimiento de culpa o de dependencia o de adicción, sino que también va a quebrar tu salud emocional. Tú sabes que esto abre las puertas para la pedofilia y para otros problemas. Personas que ya no pueden controlar necesitan ayuda psicológica, necesitan ayuda terapéutica, pero sobre todo necesitan ayuda espiritual. Porque Dios puede libertarte, Dios puede quebrar aquello al cual tú estás atado. Dios hoy te puede hacer libre, pero tú necesitas reconocer que tienes un problema, necesitas buscar ayuda y Dios te va a libertar. Créeme, Dios te va a ayudar. Algunos especialistas dicen que todo cambió en el año 90. Del año 90 para atrás, tú sabes que las personas que querían consumir pornografía tenían que exponerse, tenían que ir a un lugar donde se vende revistas y allí poder comprar. Y esto los exponía.
Pero después del 90 en adelante, las cosas cambió ahora con la llegada de la Internet. Todo el mundo tiene acceso. Hay algunos que dicen que la droga más consumida, lo han llegado a colocar como droga, la droga más consumida en el mundo es la pornografía. ¿Por qué digo droga? Porque crea dependencia y adicción. Y dicen que esta droga es más consumida que el alcohol, más consumida que el cigarrillo, más consumido que la droga. Incluso, ¿por qué? Porque hay millones de personas que nadie conoce esta situación y probablemente estoy hablando para alguien que esté envuelto en esto. Y aquí no depende de qué religión tengas, de cuántos años tengas, de si eres líder o no, si eres admirado o respetado. Hay miles de personas presas en este problema que no saben cómo salir. Semanalmente, cada 7 días, 60 millones de personas visitan sitios pornográficos. 60 millones de personas. Y tú sabes que esto alimenta una industria, porque hay personas detrás de eso, y cada año deja una ganancia de 8.000 millones de dólares. Y estos grupos que están detrás están vinculados a un crimen organizado. Así es que cuando tú estás consumiendo pornografía, estás apoyando de alguna manera explotación sexual, violencia, etcétera, etcétera. Tantas otras cosas. Ahora, vamos a ir definiendo algunos asuntos importantes y vamos a ver qué dice la Biblia. No quiero colocar un concepto de pornografía, todos sabemos que es todo material, ¿verdad? No solamente que despierta la excitación sexual, sino es todo material visual o escrito que pueda despertar en ti o que te pueda seducir no a una relación sexual sana, sino a la lujuria, ¿correcto? Ahora fíjate, esto causa adicción y causa daños en tus relaciones interpersonales. Hace que tú puedas ver a las personas no como personas, sino como objetos de placer. Lamentablemente, hoy la mayoría de películas, series, novelas, material, tiene que tener alguna cosa pornográfica para que pueda llamar más la atención de las personas. Estoy haciendo una breve investigación y yo allí descubrí algo tan interesante. ¿Por qué la pornografía es tan atractiva y por qué millones de personas pueden caer en este problema? Y hay un doctor llamado William Schuders. Él es un psicólogo especialista en neurociencia. Estudia el comportamiento humano específicamente. Y él dice lo siguiente, que cuando tú empiezas a mirar pornografía, se crean nuevas conexiones cerebrales en tu cerebro. Interesante, nuevas conexiones, neuronales. Ahora, ¿qué cosa sucede? Esa nueva conexión deja abierta una red neuronal para que tú puedas seguir viendo más y más imágenes. Y cuando pasa el tiempo, estas neuronas se ensanchan, se abren para que tú puedas consumir más y más. Es más, él dice, ¿por qué es tan atractiva? Porque cada vez que una persona mira pornografía, en nuestro cerebro ocurren muchas cosas. Por ejemplo, hay hormonas y neurotransmisores que intervienen. Una de ellas es la testosterona, que es una hormona que impulsa el interés sexual allí en los hombres para que puedan tener relaciones sexuales. Ahora, esto como provoca un deseo sexual intenso, hace que el cerebro pueda abrir un camino para que siempre puedas mirar pornografía. ¿Qué cosa más segrega nuestro cerebro? Serotonina. Este serotonina es un neurotransmisor que está ligado al estado de ánimo.
Por eso las personas que sufren de un cuadro depresivo necesitan crear o tener más esta sustancia que la serotonina. Ahora, ¿qué cosa ocurre? La serotonina crea, cada vez que tú miras allí pornografía, un sentido de emoción y diversión. Tú puedes decir, pastor, pero eso está bien. Espera un momento. Solo que al mismo tiempo crea la necesidad de volver allí a experimentar la misma sensación una y otra vez. Entonces, si algo te causa placer y sale la serotonina y tú dices, wow, esto es importante, también crea la necesidad de que puedas volver a repetir ese acto. ¿Me entiendes? Por eso es adictiva. Hay otra sustancia que se libera, que es la dopamina. ¿Qué cosa es la dopamina? La dopamina tiene que ver con nuestra concentración mental. Entonces, cuando nosotros tenemos ese deseo, mirando aquellas imágenes, aumenta la dopamina. ¿Y eso qué cosa crea? La necesidad, ojo, de satisfacción inmediata. ¿Qué significa? La persona que empieza a mirar, entonces empieza a tener una necesidad, de decir, lo necesito y ahora. A eso se suman las endorfinas, que produce siempre sensación de euforia y bienestar. Ahora, ¿eso a qué te lleva? A un problema serio de masturbación compulsiva. Y esto allí, por la cantidad de sustancias que han segregado de tu cerebro, empiezas a tener un problema. Porque ahora tu mente empieza solamente a fantasear, te separas de la realidad y te vuelves un fantasioso, pero la fantasía es vacía y eso perjudica tus relaciones. Y cada vez este es un vicio que te lleva a mirar cada vez imágenes más fuertes. ¿Y cómo terminas? Siendo un depravado sexual, un esclavo del autoplacer y es más, aquello que te da felicidad inmediata termina frustrándote. Termina no dándote la felicidad en sí que tú estás buscando. Ahora tú sabes que hay investigadores allí de una universidad, de un centro de psicología, que comprobaron que una persona que es adicta a la pornografía, fíjate, ellos dijeron que esto afecta el volumen de la materia gris en el cerebro. Es decir, el tejido neuronal que está directamente relacionado con la inteligencia. Eso es lo que están diciendo y algunas investigaciones. Si nosotros vamos al lado espiritual, la pornografía degrada la imagen del ser humano, degrada la moralidad del ser humano. Una vez más te repito, hace que tú puedas pervertir tu mente y puedas ver a las personas como objetos. Ahora, pervierte el don maravilloso de Dios, que es el sexo dentro del matrimonio. Además, promueve la prostitución, las violaciones, la esclavitud sexual y todo aquel que consume se convierte en un cómplice de todas estas cosas. Ahora, ¿cuáles son los efectos que realmente allí distorsionan la mente del ser humano? Por lo menos hay 6 efectos. Mira, número 1, produce adicción porque cada vez necesitas más. Una persona que quiere salir de este vicio incluso tiene que hacer el mismo sacrificio de aquel que quiere salir de las drogas. ¿Por qué? Porque en el organismo crea un apetito exagerado. Y esto pone en peligro tus relaciones, tu trabajo, tu vida, tus pasatiempos. Ya no son más pasatiempos sanos. Número 2, crea perversión, porque la fantasía empieza a degradarte. Tú empiezas a ver a las personas como objetos sexuales, empiezas a pervertir y es más, a experimentar un vacío emocional porque empiezas a desconectarte de las personas reales y prefieres estar solo. Número 3, empieza una desviación. Claro, ¿por qué? Porque la pornografía puede crear agresores sexuales. Tú sabes que la violencia sexual está alimentada por la pornografía. 86 violadores dijeron o confesaron haber iniciado allí todos sus actos depravados, primero mirando pornografía, haciéndose adictos a la pornografía. Y una persona que empieza a mirar pornografía, ¿sabes qué sucede? Empieza a minimizar la violencia sexual, la violación, el abuso. Empieza a justificar incluso. Número 4. Ese sentimiento de insatisfacción. Primero puede ser allí excitante, puede parecer que todo está solucionándose. Sin embargo, como esto es artificial,